Balconazo hoy de Pedro Castillo en su primer discurso, pues como presidente electo, el tono bastante enérgico, pero el mensaje de todas maneras de apertura, de un lado de apertura, de convocatoria, pero todavía de poca claridad con respecto a cuáles serán sus primeras medidas como presidente de la República. Estamos hablando ya de 9 días para que juramente como tal, y como reiterábamos, todavía no hay claridad sobre la posibilidad de un gabinete. Hoy mismo Castillo debió responder vía las redes sociales también a el anuncio, ¿no?, o a la posibilidad planteada por uno de los integrantes de Perú Libre, por un vocero, en el sentido que Roger Nájar podría ser quien encabece el gabinete, que claramente pues sería una opción. Lo presentaron como una suerte de bisagra entre Castillo y Cerrón, es decir, desde esa perspectiva el papel de Cerrón seguiría dominando de alguna manera la relación política entre ambos personajes y por supuesto la perspectiva para conformar un gabinete. El señor Quito, el congresista electo Jaime Quito, nos acaba de decir que no hay que tenerle miedo a un cambio cuando se le preguntó sobre el carácter que tendría este gabinete. En resumen, podría ser un gabinete más centrista, más centrado, o forzosamente tendría que ser presidido, para empezar, por alguien marcadamente de izquierda, o incluso, como sería el caso, o la posibilidad mencionada, por un integrante de Perú Libre. Vamos a conversar sobre todas estas posibilidades con el politólogo Gonzalo Banda. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros. Finalmente se ha proclamado este ganador. La candidata perdedora de la segunda vuelta ha concedido, pero como yo decía, ha sido una muy particular concesión porque ha utilizado el término ilegítimo, ha reiterado que se han robado, entre comillas, votos, y que impulsará, si bien le ha pedido a sus simpatizantes no asistir ya a manifestaciones ni expresarse pues de manera violenta, ha anunciado que se trabajará para recuperar la legitimidad. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo observas primero la reacción de Keiko Fujimori y cómo queda esto por delante? Bueno, Keiko parece que no ha aprendido mucho del pasado, ¿no? En el 2016 ella comenzó a anidar su derrota del 2021 con un mensaje un poco incluso más suave que el que ha esgrimido hoy, ¿no? No está, o sea, si bien está reconociendo los resultados, ¿no?, porque tenía un compromiso, ella dice, con Mario Vargas Llosa, cuando dice que el señor Castillo ha ganado de forma ilegítima, en el fondo lo que está diciendo es que el presidente Castillo no ha ganado pues democráticamente las elecciones, y yo no conozco una manera de reconocer la derrota en democracia que no sea aceptando que te ganaron, ¿no? Si Keiko Fujimori inicia con este discurso, pues creo que ya sabemos lo que se viene en los próximos años, ¿no? Seguramente va a haber un ambiente de confrontación política muy parecido al que tuvimos en el 2016, con un mayor énfasis seguramente por el plano ideológico. Exacto. Ahora, el tema es quiénes van a seguir a Fujimori en esa línea de confrontación, ¿no? Claro, a diferencia del 2016, ella ya no tiene esa bancada. Hay 3 bancadas claramente de derecha, pero claro, tampoco eso implica que la tengan todas consigo. Keiko Fujimori está claramente apostando entonces por, digamos, acentuar y continuar el clima de polarización. ¿Es esto posible? Sí, en el Perú, en la medida que los medios a veces le den cabida a Keiko Fujimori con ese discurso, ella va a continuar, ¿no? Y hemos visto que en sus últimos mítines, pues la cantidad de personas ha disminuido bastante en comparación a los primeros. Digamos que ya hay un cierto desgaste político de ese movimiento que inició ella misma tras la elección de la segunda vuelta. Entonces, esto depende mucho de la opinión pública, de los líderes de la opinión pública, hasta qué punto puedan darle espacio, ¿no? Yo sospecho que va a haber algunos que van a seguir dándole espacio porque va a representar algo, pero también sospecho que hay algunos que sinceramente le van a bajar el dedo, porque en algún momento ya Keiko Fujimori debería de estar procesando que haber perdido contra 3 candidatos bastante
distintos entre uno de otros, ¿no? Con perfiles totalmente y diametralmente opuestos, debería hacerle repensar la vida política, ¿no? Así es, bueno, no parece en todo caso estar pensando en el retiro. Ahora, aceptando de todas maneras que, como lo ha confirmado el Jurado Nacional de Elecciones hoy, la diferencia ha sido sumamente ajustada. La pelota está también en la cancha del presidente electo, y esto tiene que ver con lo que acabamos de conversar con el congresista electo Quito, la conformación de un gabinete. Entonces, hemos escuchado en este programa a una diversidad de líderes políticos, incluso a algunos que han sido voceados para integrar el gabinete, y desde esa línea hay como una insistencia que el gabinete debería tener una apertura incluso a la otra parte. No me refiero, pues, obviamente al fujimorismo, pero sí incorporar a esa otra mitad del país que ve o ha visto, pues, con temor quizás o con mucha incertidumbre el eventual triunfo de Castillo, que se ha confirmado hoy. Pero claramente, si nos guiamos por lo que acaba de decir el señor Quito, bueno, dentro de Perú Libre el acento y el énfasis sería otro. Castillo tiene una serie de compromisos electorales, es una situación compleja la que él enfrenta ahora. ¿Cómo balancear esto? ¿Cómo ser, de alguna manera, hacer el malabarismo que permita no perder su base y al mismo tiempo convocar a un gabinete que incorpore más, pues, a esa otra parte? Enrique, creo que la conciencia de la precariedad de la victoria, ¿no? Esta es una victoria que no hubiera sido posible si es que no hubiera habido un escenario de crisis política, económica y sanitaria que catapulta a un líder populista a la elección, ¿no? La elección, y esto lo tienen que entender muy bien nuestros amigos de la izquierda, no se gana por una agenda programática de izquierda como algunos pueden erróneamente interpretar, ¿no? Es cierto que se gana con una agenda en un primer lugar en la primera vuelta, pero esto comienza a cambiar mucho. Incluso el mismo Castillo comienza a moderar un poco su discurso en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, esa conciencia de esa derrota, de esa victoria escasa, ¿no? Debe conducir a Castillo a la sensatez, ¿no? Si por innegociables vamos a entender los primeros pasos del gobierno, ¿no? Y rápidamente se van a poner en primera línea agendas innegociables como la nueva Constitución o como promesas de cambios estructurales que pueden ser traumáticos, pues esa victoria política que en este momento disfruta Castillo se puede convertir en una derrota, ¿no? Entonces, la capacidad de convocatoria de Castillo tiene que estar muy relacionada a lo que él siempre ha sido, es decir, un dirigente sindical, sabe negociar con actores políticos que tienen diferencias y sabe obtener de esas diferencias alguna ventaja, ¿no? Entonces, a mí me queda la impresión de que lo más cercano a él no va a ser la derecha política, seguramente se moverá hacia algunas figuras de la centro-izquierda, que deberían de tener espacio, ¿no? Sobre todo aquellas que dan algún tipo de certidumbre, ¿no? Sin embargo, se enfrenta a una cosa que es realmente, pues, una misión imposible, armar una transición política en una semana, ¿no? Esto yo no lo he visto. Kuczynski tuvo casi 30 días, Humala poco más de 40 días. El caso de Castillo merece algunas continuidades para que no se interrumpan procesos vitales como la vacunación, pero vamos a ver por dónde va la prioridad. Yo sospecho que por las declaraciones últimas que estamos escuchando hay un acercamiento cada vez más evidente con el ala de Cerrón, y eso, pues, tiende, pues, a incomodar a algunos actores económicos fundamentalmente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las líneas entonces que se podrían negociar? Interesante que lo que detecte sea ese acercamiento con ese sector de Cerrón. ¿Qué cosa expresa en todo caso? Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. La conformación del gabinete es lo que marcará la tendencia del nuevo gobierno, del gobierno ya del presidente electo Pedro Castillo. Tú señalabas antes de esta pausa que detectabas más bien un acercamiento con la facción más radical, si se quiere, de Vladimir Cerrón en los últimos días o las últimas horas. ¿Por qué observas eso?
Bueno, porque hubo esta reunión que tuvo hace unos días con él, ¿no? Pese a que se había especulado que él no estaba cerca de Cerrón. Y luego, ayer en algunos dominicales comenzamos a ver declaraciones de personajes que estuvieron en la campaña de Castillo, dirigiendo sus desplazamientos, pero que no habían declarado aún. ¿Sí? Que sabíamos que eran los que hacían las coordinaciones, pero que ahora sí declaraban, ¿no? Que comenzaban a hacer declaraciones públicas, lo cual te habla ya de cierto tipo de entendimiento y de autorización que tienen como para poder hacer declaraciones públicas, ¿no? Ya eso tienes que aunarle pues el eclipsamiento de estos voceros de la izquierda moderada, ¿no? Que no los hemos visto ya en los últimos días, como Pedro Franque o Ceballos, ¿no? Se ha especulado que ellos serían parte del gabinete, pero en comparación, si tú puedes un poco fijarte en el cierre de la campaña, en los días posteriores a la segunda vuelta, pues ya su participación política no es la misma, ¿no? Entonces, claramente está habiendo movimientos políticos en el interior de Perú Libre, y vamos a ver finalmente en qué queda todo esto, ¿no? Habrá que ver si es una suerte de estrategia de presión por parte de una facción más radical o, como señalas, la posibilidad también de un entendimiento. Medios internacionales, The New York Times acaba de publicar un artículo donde observa, y esto es interesante verlo también desde afuera, sobre cómo nos ven, ¿no? Donde observa que Castillo tendría mucha debilidad para plantear, digamos, un gobierno con esta impronta, ¿no? Con una impronta más ligada a lo que sería Perú Libre. Además de ello, vemos por supuesto el caso que está en investigación de los dinámicos del centro, etcétera. O sea, allí hay una vulnerabilidad aparentemente fuerte. ¿Qué estaría pretendiendo Castillo por ese lado? Si es que ese es el rumbo que toma, ¿por dónde él calcularía agrupar fuerzas en todo caso? Lo que pasa es que, de nuevo, ¿no? La agenda programática reformista de izquierda necesita un gran consenso político y una gran popularidad, ¿no? Si algún ejemplo Castillo tiene de eso en Bolivia o en Ecuador, es que esas reformas no se han hecho de un día para otro, ¿no? Son reformas que se consiguen después de un tiempo y, de nuevo, con gran popularidad, ¿no? Entonces, lo peor que podría en este momento hacer Castillo es comenzar tratando de imponer agendas que pueden ser, pues, claramente en este momento no convenientes para su proyecto político, ¿no? Si las propone como innegociables, ¿no? Si desde el saque la agenda es, pues, reforma o cambio de la Constitución u otras agendas reformistas, sin haberse asegurado un mínimo de gobernabilidad en el Perú, pues lo más probable es que muchas de esas propuestas se terminen cayendo, ¿no? Porque, de nuevo, hay una cosa es lo que él decida, ¿no? Como prioridad del gobierno, y otra cosa es la urgencia nacional, ¿no? Estamos saliendo de una crisis económica y sanitaria, o sea, el Perú requiere otro tipo de urgencias, ¿no? Entonces, si en las agendas programáticas de Castillo él no entiende que hay agendas como la reactivación económica, la vacunación, que son cuestiones que no deben de discutirse, pues puede comenzar a diluir un poco de su capital político, ¿no? Ciertamente él ha sido elegido con un gobierno reformista, pero con inteligencia, porque un gobierno reformista, a veces las reformas, cuando se quieren imponer rápidamente, terminan por fracasar. Un cambio. ¿Dónde está el espacio posible de ese cambio? Bueno, creo que él debe de entender, y me parece interesante, ¿no? En unas declaraciones que ha tenido hace poco, llamaba a descentralizar el MEF, ¿no? Me parece interesante que haya una mirada reformista en la manera en la que se gobierna Perú, ¿no? Creo que por ahí va un camino, ¿no? Siempre se ha acusado a los gobiernos regionales de ser incapaces e ineficientes de ejecutar el gasto, y es verdad, algunos de ellos son ineficientes e incapaces y muchos de ellos corruptos, pero también es cierto que en el proceso, en el acompañamiento, lo que ha habido pues es una orfandad, ¿no? Se los ha dejado un poco abandonados, se transfirió competencias y recursos, pero no se transfirió capacidad, y eso implica un aprendizaje continuo, ¿no? Por parte
del gobierno central hacia las regiones. Entonces, si hay esos esfuerzos cotidianos por dialogar, porque los niveles de gobernanza regional, local, nacional, cada vez dialoguen más y puedan tener niveles de coordinación eficientes, creo que eso es una reforma positiva, ¿no? Si ese estilo de gobierno se comienza a implementar en el Perú, a mí me parece que es una reforma por la que todos deberíamos de iniciar. Y luego está la reforma en el sistema de salud y la reforma en el sistema educativo que tiene que seguir adelante, ¿no? Sí, después de la pandemia ha quedado claro algo, es que nuestro sistema de salud tiene pues que ser urgentemente intervenido para que las necesidades de la población sean atendidas, ¿no? Entonces creo que hay cosas en las que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no empezar por esas cosas en las que todo el Perú está de acuerdo antes que esas cosas que pueden dividir? Que puede generar efectivamente un desgaste. Gracias, Gonzalo Banda, politólogo, por acompañarnos esta noche en Caracas.